Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Un gusto volver a estar acá en este ciclo de vivos de primeros auxilios psicológicos. Buenas noches, bienvenidos. Empezamos a transmitir. Hoy vamos a estar conversando sobre ansiedad. Así que bienvenidos a los que se van sumando. ¿Cómo les va? Romina, Sole. Un gusto recibirlos en este ciclo de vivos de primeros auxilios psicológicos. Un placer volver a compartir con ustedes. Estamos acá para poder conversar una vez más desde nuestro equipo de primeros auxilios. Estamos esperando a la licenciada Débora Rodman vivo que se conecte para hablar de un tema súper mega interesante que es la ansiedad. Un tema que nos toca muy de cerca a todos, ¿no? Porque tenemos todo un tema con la ansiedad, incluso estamos en una época donde se promueve mucho la ansiedad. Así que vamos a estar conversando, vamos a estar viendo de qué se trata, esto que podríamos llamar quizás un exceso de futuro, ¿sí? Porque la ansiedad, fíjense que no es buena ni mala, de hecho, si no tuviéramos ansiedad, no estaríamos en movimiento. El punto es, ¿qué hacemos con ella? Así que voy saludando, bienvenidos a todos, bienvenido Vicky, Patricia, Mari Pereira. Bueno, ahí Débora me mandó la solicitud. Hola Agustín Torino, Ameris, qué lindo, alumnos nuestros del programa de primeros auxilios psicológicos que se suman. A ver, ¿quién más está? Acá ponen hola Patri, Caro, hola, qué lindo ver tanta gente que se suma, se están sumando un montón, hermoso. Hola Diego, ¿cómo están? Qué hermoso recibirlos. Bueno, Emanuel, hola Romy, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan hoy? ¿Cómo está esa ansiedad? ¿Cómo está esa ansiedad? Pone acá, hola profe, hola Sole, hola Caro, pone, estoy ansiosa. Bueno, y sí, bueno, pero escuchen. Estar ansiosos también tiene sus mitos, porque muchas veces por ahí, por el solo hecho de sentir ese entusiasmo, no estoy ansioso. Vamos a ver, vamos a desmitificar un poco de qué se trata todo esto. Así que, bueno, qué lindo, yo también feliz de compartir con ustedes. Ahí está Viole Lunar, ¿qué tal? Qué lindo verlo. Hola Laura, Juan, hermoso saludarlos. Bueno, compartirles que este ciclo de vivos es un espacio que se llama Primeros Auxilios Psicológicos. Somos 3 psicólogas de la Universidad Nacional de Córdoba, egresadas de allí, que, bueno, hemos armado este ambicioso proyecto donde contribuimos a un espacio social trayendo algunas distinciones para que las personas puedan tener herramientas para poder tener un comportamiento mucho más ecológico consigo mismo y con los otros. Y entendiendo desde el coaching por ecología a esos comportamientos que me hacen bien a mí y le hacen bien a otros. Así que yo lo que voy a hacer, les pido permiso, la voy a buscar acá a Débora para sumarla y transmitir en vivo con ella. Ahí te mandé la invitación, Débora, te estamos esperando. Acá muchos dicen que están ansiosos, que justo es el tema que vamos a trabajar hoy, así que nos están acá armando el contexto. Bueno, se sigue sumando personas. En este momento tenemos un curso que estamos dictando que se llama Inteligencia Emocional y Neurociencias, donde también estamos hablando de las emociones y el impacto a nivel neurocientífico en nuestro cerebro de cada una de las emociones. Y traerles lo siguiente, que cuando hay un exceso de ansiedad, nuestro cerebro también se modifica. Así que, hola Débora, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Acá están todos esperando ansiosos, me ponen ansiosos. Haciendo honor al tema de hoy, nos están esperando ansiosos. ¿Cómo estás vos? Sí, ¿no? Bien, acá justo estaba pensando, mientras te escuchaba y leía en el chat y digo, claro, justamente estos momentos son los que ponen en evidencia la ansiedad, ¿no? Los comienzos, vieron que uno cuando está por arrancar algo suele sentir ansiedad.
Totalmente, totalmente. Y por ahí muchas veces nos sentimos incómodos con la ansiedad. En vez de poder, en vez de tolerar una dosis de ansiedad, hay muchas personas que dicen, no, a mí me incomoda sentirme así. Y acá ponen en el chat, vivo ansiosa. Bueno, ¿qué les podemos compartir hoy? Desde los primeros auxilios psicológicos, que es nuestro programa, donde ya vimos el eje ansiedad, que nosotros lo llamamos vivir en el futuro. ¿Qué les podríamos compartir de hoy a la audiencia de hoy? Sí, justamente la ansiedad es un tema que es eje en nuestro programa, lo trabajamos mucho porque, bueno, ansiedad y depresión son los dos grandes males de la época. Hay gente que hay como bandos. Hay gente que se pelea porque la ansiedad es el mal del siglo y otra gente que va por la depresión y creo que son dos caras de la misma moneda. Y se ve muchísimo casos en donde de una ansiedad, estoy hablando, no estamos, en este momento estoy hablando de una ansiedad que genera sufrimiento. Eso también está bueno que, bueno, ahora lo trabajemos un poco. Y es común que pase que de una ansiedad se pase una depresión. Entonces, hay como ciertos puntos en donde, bueno, estaría bueno ver, primero que nada, creo que está bueno retomar este punto de desmitificar, sacarle como ese color que tiene la ansiedad con esa mala prensa, de que es un trastorno, o sea, se escucha ansiedad, trastorno mental, enfermedad mental. ¿No? De hecho, ¿sabes qué también? La ansiedad hoy la unen mucho con el trastorno de ansiedad o con el ataque de pánico, que bueno, que vieron, esto que ya que nombraban los males de la época, bueno, el ataque de pánico, el famoso ataque de pánico ha sido una manifestación sintomática muy de la época. Entonces, muchos sienten la ansiedad y se van para ese lugar. Entonces, estaría bueno que empecemos hablando de la ansiedad funcional para después ya ver esto, como vos decías, la ansiedad como sufrimiento. Sí, también otro como encadenante, algo que surge de manera casi espontánea cuando hablamos de ansiedad, es el tema de los ansiolíticos. Uf, que nosotros lo trabajamos mucho a eso, ¿no? No solamente el ansiolítico que se prescribe, que bueno, vamos a confiar en el criterio médico del psiquiatra que lo prescribe, pero mucha gente que se automedica. Entonces, es un tema muy serio y que hay que tomarlo realmente con la seriedad que se merece. Y comprender también que cada emoción o cada sensación física también tiene su sabiduría y que muchas veces cuando te automedicas obturas la posibilidad de hacerte cargo de eso que estás sintiendo, que para algo viene, ¿no? Así que, bueno, empezar a ver de qué se trata la ansiedad, pero esta ansiedad funcional, que nos lleva a motorizarnos. Totalmente. Primero pensar de que si hablamos de una ansiedad funcional, es una ansiedad que tiene un para qué y que podemos encontrar una sabiduría ahí porque nos ayuda en un camino de salud, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, esa ansiedad que puede ser una ansiedad cotidiana en el sentido de que puede aparecer en la vida de cualquiera y en cualquier momento, siempre estamos pensando en unos umbrales que sean tolerables, cuando no provoca sufrimiento extremo, ¿no? Que no nos hace sentir mal, que no se encadena con pensamientos de tipo autocastigo, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? Como esa activación que uno siente, por ejemplo, cuando está por arrancar algo. Por eso me reí al principio y digo, qué loco, porque claro, cuando uno está por empezar a hacer algo, se pone ansioso. ¿Y cómo se da cuenta que se pone ansioso? Porque el corazón empieza a palpitar más fuerte, porque no sudan las manos, ¿no? Exacto, por ahí empezás a moverte un poco más, quizás en la cara a pestañear, o hay personas que empiezan como a morder. Bueno, otras personas tienen como manifestaciones más claras, se muerden las uñas, se tocan alguna parte de la cara, vos te das cuenta que se mueven mucho. Y es como que está esta ansiedad de cuando está por empezar algo, porque nos trae algo nuevo, que no sabemos de qué se va a tratar, que tiene que ver con esta incertidumbre, por eso hacemos el exceso de futuro. No sé de qué van a hablar, pero quizás algo me lleve, capaz que me toca algo de lo cual puedo aprender. Y después también está la ansiedad de que cuando está por terminar, está por terminar, yo me voy a separar, o sea,
que hay diferentes maneras de manifestar la ansiedad que son perfectamente, podríamos decir, comunes o habituales en nuestro día a día, ¿no? Sí, hay una pregunta que quedó justo en el chat, lo voy a leer en voz alta. ¿Ansiedad es hacer varias cosas al mismo tiempo y no concentrarte en ninguna? Y creo que este es un buen ejemplo de las confusiones que solemos tener, ¿no? Porque creo que es un ejemplo conductual de lo que uno puede llegar a vivir y experimentar a raíz valga la redundancia, experimentar ansiedad. No es lo mismo. ¿Cómo hacemos para separar conductas o pensamientos del fenómeno de la ansiedad en sí? Hay varias formas de definir la ansiedad, como todo concepto en el ámbito de la psicología no hay consenso. No hay consenso, es muy difícil. Pero podríamos decir, como para tomar partido, de que nos referimos a ansiedad más que nada en esa faceta fisiológica que está muy, muy imbrincado con lo psicológico, ¿no? Entonces tiene que ver con una activación, y viste que se le suele decir en la ansiedad que es un miedo sin objeto. Tal cual, tal cual. Entonces, estas conductas las pienso, y como, bueno, con la descontextualización que tiene, ¿no? Pero esta pregunta, digo, bueno, tranquilamente puede ser una forma de responder a ese miedo sin objeto. Y también que, viste que es muy común como no poder enfocarse. Sí, tal cual, esto, puntualmente esto que trae acá, ¿no? Esto no puede enfocarse porque el pensamiento se dispara, yo digo que se activa la mente de mono, ¿no? Como empezar a saltar de una idea en otra, porque está el exceso, por ahí desde la neurociencia podríamos decir que neuroquímicamente, como vos decís, se activan otro tipo de neurotransmisores que me ponen en alerta, porque al no poder determinar el objeto, no sé de qué me voy a defender, ni tampoco sé lo que me va a atacar, ni tampoco sé qué tengo al frente, pero hay algo ahí que me está dando vuelta y me está molestando. Por eso, desde esta postura decimos que tendría un origen psicológico, porque es algo que está creado desde nuestra imaginación. Sí, totalmente. Tiene una finalidad evolutiva y biológica. O sea, tenemos que agradecerle a la ansiedad que exista. El tema es que, bueno, estamos muy lejos de la era de las cavernas. Entonces, tenemos que aprender a enfrentar estas situaciones y también saber que es parte, a ver, no está mal que pase, no está mal que sentir ansiedad. Eso también es otra cosa, ¿no? Exacto, porque también la ansiedad nos motoriza, nos pone en acción, es una energía que nos mueve. El punto, yo siempre lo traigo a esto y lo hablamos mucho, tiene que ver la dosis que vos necesitas para ese momento. Quizás hay momentos donde estar activo con la mente de mono, no quedarte enfocado demasiado en algo te sirve, porque en ese momento necesitas ser más multitask o tener mucho más pensamiento más polifacético. Por eso digo, no hay una receta en esto de me sirve, no me sirve la ansiedad. Bueno, depende en qué momento de tu vida estás, qué necesitas hacer, cuánta dosis de energía necesitas tener, cómo se te activa a vos la adrenalina o no en relación a la ansiedad. Porque hay muchas personas que solamente estando quietos y pensando se ponen ansiosos. Sí, yo siempre pienso esto de justamente cómo nosotros lo planteamos en el entrenamiento, de la ansiedad como vivir en el futuro. Digo, cuando uno se pone a pensar en el futuro, en los planes, en los proyectos, se pone ansioso. Y es el pensamiento el que está en la causa, el que origina, ¿no? Cuando uno se pone a pensar qué va a pasar, cuándo, y se va para adelante, para adelante, para adelante, empieza a sentir ansiedad. Tal cual, tal cual. Acá lo bueno no es sentir o no sentir ansiedad, porque eso es como una utopía. O así, no quiero estar ansioso, olvídate, cuando ya decís eso ya lo estás. El punto es comprender primero que la ansiedad no es ni buena ni mala, que la ansiedad muchas veces te ayuda a monitorizarte y que vos podés regular desde una regulación emocional esta ansiedad con tu nivel de pensamiento. Una de las grandes, podríamos decir,
descubrimiento, yo diría, vedette de la neurociencia, es comprender muchas cuestiones. Una, que el cerebro es neuroplástico y tiene capacidades nuevas de aprender, o sea que podemos aprender a bajar nuestros niveles de ansiedad. Por eso se puso tan de moda el mindfulness, que es como la occidentalización de la meditación oriental. Y la otra, Candace Pers, que es una neurocientífica, en 1960 descubre que podíamos generar neurotransmisores, por ejemplo, opiáceos, que nosotros solo pudiéramos tratar nuestro dolor y bajar los niveles de dolor de acuerdo a las ondas alfa, beta en el cerebro y con el estilo de pensamiento que escogíamos. Y con la ansiedad pasa lo mismo. Entonces, también estamos, o sea, no digo que vamos a controlar todo desde el pensamiento, pero vos recién lo traías como la punta del iceberg. Cuando pensamos en el futuro y empezamos a sentir esa dosis de ansiedad, también es momento de poder centrarnos en el presente y anclarnos acá para después pensarlo desde otro lugar, ir registrando nuestro cuerpo aquí y ahora. Justamente el mindfulness, que sería, se le suele decir meditación, que estrictamente está mal, pero para los que no conocen lo que es, para tener más o menos una idea, se centra en estar presente, porque justamente el sentir ansiedad y, por el otro lado, sentir depresión, tiene que ver con no poder vivir el momento presente. Y es súper interesante esto porque culturas más de tipo orientales, que naturalmente, por decirlo de alguna manera, se entrenan estas habilidades, porque si bien todos podemos meditar, todos podemos alcanzar este estado presente, no es sin entrenamiento. Y completamente. Porque viste que por ahí dicen, bueno, no quiero sentir ansiedad, pero no haces nada. O sea, y esto es algo que se entrena. Mindfulness, que es la atención plena, no es algo que lo logras de un día para el otro. Tenés que darle un mensaje focal a tu sistema de activación reticular ascendente que va a tener que focalizar la atención en menos pensamientos. Porque también está muy de moda, y yo lo escucho muchísimo, vaciate de pensamientos. Y comprender que nosotros tenemos un neocórtex que su función es pensar. Entonces que no vamos a vaciarnos de pensamiento. La famosa mente en blanco, en definitiva, hace alusión a reducir los pensamientos, a poder focalizarte al menos en uno para estar consciente del aquí y ahora. Por eso usan mucho como anclaje la respiración. Que te concentres solo en respirar, pero estás pensando en respirar. sí, eso te iba a decir que creo que es como el tema del olvido. ¿Viste? Cuando uno quiere olvidar algo que es imposible, porque en el mismo acto de intentar olvidarlo estás recordando. Entonces con el pensamiento pasa algo parecido. Cuando uno quiere dejar de pensar, estás pensando que querés dejar de pensar. Entonces, ¿no? Pasa como eso que parece incluso un chiste. Entonces, ¿qué es muy interesante? El registro corporal. Y acá viene esto que traes vos de la respiración, que es el pilar y que es lo básico. Incluso que es lo primero que recomendamos como profesionales de la salud, cuando alguien está pasando por un momento de mucha ansiedad. Que respire y que se concentre en su respiración. Esto no es no es algo azaroso o un capricho nuestro. Tiene un fundamento científico y es esa contraparte o sea, no es poner la mente en blanco, porque poner la mente en blanco es un poco como imposible, utópico. A ver, hay gente que lo puede hacer, sí, gente muy entrenada, Sí. muy entrenada. Sí, gente muy entrenada por ahí lo que logra rápidamente poder focalizarse en una idea, en una palabra. Hay tipos de meditaciones que lo que usan es determinadas, por ejemplo, palabras para poder focalizarse simplemente en esa palabra. Pero es un entrenamiento como el gimnasio. O sea, vos cuando vas al gimnasio por primera vez no vas a levantar 50 kilos, empezás levantando uno. Entonces, también esto de, fíjate que muchas veces yo escuchaba a algunos pacientes en el consultorio que me decían, no quiero meditar porque me da más ansiedad. Y yo le preguntaba, ¿es en realidad la meditación lo que te da más ansiedad? ¿O tu expectativa de cómo deberías meditar? Sí, yo quise meditar media hora. Imagínate
bueno, o sea, empezar 2 minutos, uno, centrándote en la respiración y pudiendo frenar, tiene un efecto muy, muy, esto, como decías vos, no es azaroso el tema de mindfulness, tiene la iniciativa de poder bajar el nivel de estrés y el nivel de neurotransmisores que levantan algunas hormonas, por ejemplo, el cortisol, que cuando estamos estresados y se activa la ansiedad, el cortisol se va por las nubes y nos activa un tipo de pensamiento de alerta, de huida, de ataque. Y poder bajar con la respiración nos conecta con que estamos acá y ahora y que en realidad no está pasando nada, al menos afuera, ¿no? Sí, vos sabés que estaba leyendo unos comentarios que nos dejaban, y digo que interesante porque la meditación tenemos como una idea que si bien, a ver, si bien hay que entrenarlo, hay métodos, pero también eso es posible porque naturalmente tenemos una predisposición hacia la meditación. Entonces, por ejemplo, leía un comentario de Gina, no sé si dice Gina o Gina, Gina, me imagino, que en su caso le hace muy bien tejer. Y justo el comentario de abajo, que en realidad era una pregunta, dice, y cuando uno se queda bloqueada y está pensando en nada, digo, eso es una meditación natural. Exacto. ¿Sabes qué? Justo iba a traer este ejemplo, Diego. Cuando estás muy estresado, no sé, porque si se sienten identificados, escríbanlo ahí en el chat, empiezan a olvidarse de las cosas. Por ejemplo, qué sé yo, te olvidas de cosas básicas. Por ejemplo, como que yo esté charlando con vos, esté muy estresada y de golpe me olvide algo que quería decir o me olvide tu nombre. Fíjate que el cerebro tiene una economía que quiere ahorrar energía. Entonces, cuando ve que vos estás excedido a nivel neurotransmisores, te manda estos blancos, esto que traía de que te quedas en blanco, bloqueado, como para que naturalmente meditar, frenar y poder descansar y que baje todo este bombardeo de neurotransmisores. Ponen ahí tal cual a mí me pasa. Porque ya podríamos traer que si esto no ocurre, o si al menos no le damos el espacio a que esto ocurra, aparece la exacerbación que después puede venir en una depresión. Yo digo, es como que va viste, orada la piedra, hasta que ¡pum!, derrumba, ¿no? Entonces por ahí estás ahí en un pico. Yo digo, ¿qué pasa cuando paras? Así que me encanta unir ansiedad y depresión, y de hecho, bueno, yo que trabajo mucho en la neurociencia y en equipo interdisciplinario con algunos psiquiatras, como yo no entendía por qué muchas veces para los ataques de pánico, para los trastornos de ansiedad, se indicaban alguna medicación antidepresiva. Después entendí que este exceso termina trayendo la otra compensación. Sí, justo estaba pensando también que es común en los casos de depresión los fallos en la memoria. Y también podríamos usar una explicación muy parecida, que tiene que ver con los niveles de neurotransmisores. Bueno, también, como verán, la ansiedad que a veces hace que nos paralicemos y nos dé miedo y nos podamos sentir inseguros, también nos sirve para expandir el horizonte. Porque ese pensar tanto trae también buenas ideas y nos ayuda a conectar, entonces esa sería como la parte funcional de la ansiedad, justamente porque tiene que ver con la historia evolutiva de la ansiedad, ¿no? Y pensaba que este bloqueo podríamos hacer una especie de analogía con lo que Freud llamaba aislamiento mental, que era una defensa que él la trabajaba la usaba como un término teórico para pensar algunos síntomas obsesivos de la neurosis obsesiva. Y el aislamiento era un síntoma defensivo que tenía que ver justamente con que en la neurosis obsesiva está sobreinvestido el pensamiento. ¿Qué significa esto? Que mucha energía está en el pensamiento. Entonces los obsesivos, ¿qué hacemos? Estamos todo el día maquinando, pensando. Capaz que vos lo ves de afuera y la persona está tranquila,
Está tranquilo, sentado en un lugar, pero su cabeza está, sí, en otro nivel. El síndrome del perro con el hueso, viste que le da el huesito, pero nada más que en la mente. Claro, es como interna la cosa. Interna. Y bueno, y una defensa que esta defensa que trabaja Freud, sí, que le pone este nombre, aislamiento, no refiere a lo que el sentido común nos diría del aislamiento social, de quedarme encerrado en mi casa, no hablar con nadie, no contestar el teléfono, sino que es aislamiento mental. El psiquismo decide por un momento desconectarse para tener que dejar de decidir y dejar de pensar por un momento. La persona se bloquea, se aísla, pero de manera mental. Después vuelve. Exacto. Y digamos, está bueno poder ver también y escuchar cuando aparecen algunas de estas señales o esta sintomatología para poder tomar la sabiduría de lo que nos está trayendo y decir, bueno, ¿qué necesito hacer? Observar para intervenir, como una clave, poder observar que esto nos trae un mensaje. Cuando yo empiezo a sentir muchas lagunas mentales, o sea, como que estoy ahí, me quedo en blanco, bueno, pensar a ver cómo estoy con mis niveles de estrés, cómo viene la ansiedad, y poder anticiparme a ese futuro blanco que viene, o a caer, por ejemplo, de noche, viste que caes tipo en un estado comatoso, en vez de dormir no caes en coma, porque claro, has estado tan estresado, bueno, no llegar a ese punto, poder anticiparte cuando aparecen estas pequeñas manifestaciones desde el cuerpo que te están trayendo algo. Yo leí ahí en el chat que decía, a mí me da por comer. Claro, pero fíjate que es otra manifestación también de la ansiedad, porque la ansiedad es como que aparece como esta cuestión más voraz, ¿no? En el pensamiento, en la comida, en el movimiento. Pero en realidad es una canalización la comida de no hacernos cargo de lo que verdaderamente nos pasa. Porque si tuviéramos por ahí la capacidad, así como cuando viene la mente en blanco, cuando empezás a comer, ver qué necesitas hacer para no canalizarlo desde ese lugar, para que no se active la voracidad, por ahí podrías intervenir eso. Sí, lo que se conoce como la ansiedad oral. Exacto, la ansiedad oral, tal cual. Y la ansiedad oral también se manifiesta en el hablar. Vos fíjate que hay muchas personas que hablan, y vos decís, no para de hablar, bueno, y por ahí está muy ansioso, porque ni siquiera está escuchando, pero está hablando, como una descarga, ¿no? Entonces, por ahí conocemos algunos síntomas que nos asustan más, pero hay otros que lo tenemos en la vida cotidiana, esto de hablar mucho, o por ahí cuando estás muy ansioso, hablas rápido, o decís cosas sin pensar, es como que lo largas así sin filtro y decís, ay, ¿qué dije? ¿No? Entonces también ver que la oralidad también puede estar en ese lugar. Sí, es la forma en que uno puede defenderse de cierta manera. Exacto. Es lo que uno le sale en ese momento. Y creo que lo que es importante que nos quede como bien claro es que cuando sentimos ansiedad es porque estamos sintiendo una amenaza. Que muchas veces, Es sí, muy interesante, ¿no? Porque varios se quedan pensando, porque todos dicen, bueno, ¿cómo? No duermo. Pero hay que mirar ahí, ¿cuál es la amenaza? ¿Real claro, o interpretativa? sí, y muchas veces incluso hasta las amenazas reales, salvo algunas amenazas que sean, bueno, que todos estemos de acuerdo, como puede ser, no sé, vivir en territorio de guerra. Claro, o un Hay, tsunami, o un claro, huracán, claro. salvo estas situaciones trágicas, la gran mayoría de las situaciones amenazadoras reales, entre comillas, son reales porque tienen una cuota de fantasía tan alta y de consenso. ¿En qué sentido de consenso? De que todos lo vemos como algo trágico y como algo malo. Capaz que no lo es, en el sentido de que no pone en riesgo tu vida, no te vas a morir por esto, pero tu cerebro lo interpreta como que sí. Y eso es justamente por la interpretación que en gran parte es social y en otra parte es personal y es individual. Entonces esto es muy importante, ¿no? Lo que nosotros hacemos de desmitificación tiene que ver mucho con atacar eso. O sea, cuando dejemos de demonizar ciertas cuestiones y ciertos problemas,
vamos a poder empezar a hacernos cargo desde un lugar de posibilidad y no de terror. Exacto, tal cual. Pues es que justo el sábado a la noche estaba reunido con unos amigos y salió un tema muy interesante relacionado con esto. Y me decían que ¿por qué? Me hacían esta pregunta, ¿por qué tanta gente se le despierta la ansiedad en un avión? Y yo te escuchaba a vos en esto de los consensos sociales, y por ahí yo diría que el avión es el lugar donde está permitido que te aparezca la amenaza, ¿no? Porque, bueno, hay personas que me dicen, pero yo no tenía miedo en el avión, me dice, yo jamás me fascina viajar, pero en un momento empecé a sentir que me faltaba el aire, sentí taquicardia, porque, y escucho mucha gente que le pasa esto. Y bueno, yo en el consultorio lo escucho muchísimo, que apareció la primera manifestación de un trastorno de ansiedad en un avión. Entonces, tiene que ver con lo que lo hemos pasado por el lenguaje y también por esta cuestión de la interpretación. ¿Qué pasa en el avión? ¿Cuál es la interpretación a nivel consenso social que tenemos del avión? Sí, incluso, bueno, también la interpretación de cada uno, porque la gran mayoría va a sentir ansiedad cuando esté cuando uno se sube al avión o cuando está por despegar, todos vamos a sentir ansiedad. Algunos los van a registrar y otros no. Y a veces a nivel corporal es lo mismo. Eso es una locura, porque a nivel corporal es lo mismo, son los mismos síntomas. Pero una persona lo registra y otra no. Y dentro de las personas que lo registran, tiene que ver, o sea, tiene un peso muy fuerte la interpretación de eso, ¿no? Porque no es lo mismo decir, claro, sí, estoy nerviosa porque está por arrancar un avión, está por despegar un avión, es normal, todos debemos estar más o menos igual, a sentirlo descontextualizado y fuera de la norma. Exacto, exacto. Porque yo digo, como hay algunos lugares, espacios que incluso se van trayendo como un efecto contagio desde el lenguaje. Por ejemplo, sentir un exceso de ansiedad en un avión, un exceso de ansiedad en un espacio cerrado, como son fenómenos de la época. Porque quizás antes esto ocurría, pero al no ser puesto en el lenguaje y al no ser compartido, no se instala. Yo digo, a mí me encanta en esto una película que se llama El Origen, donde muestra claramente, y que lo podemos como una metáfora ver, cómo se instala un germen que de acuerdo al momento aparece y ya aparece como una nueva película para nosotros, ¿no? Una nueva interpretación, y esa interpretación nos genera ansiedad o nos genera una determinada emoción. Entonces, como esto del ataque de pánico, del trastorno de ansiedad, se instala como ese germen. Entonces, ¿por qué tanta gente tiene ataque de pánico? Claro, porque se ha ido instalando, se ha ido como lenguajeando esto. Entonces, me parece como, bueno, tan interesante todo lo que ocurre en relación a eso y tan incómodo que es el trastorno de ansiedad, que ahora podríamos hablar un poco de eso, ¿no? Sí, justamente, bueno, viste que hay muchos estudios del tipo síntoma de la época, patología de la época. Creo que esto daría para un vivo aparte, ¿no? Porque tiene que ver, bueno, acá es donde se pone en primer lugar la cuestión social, y uno lo podría pensar desde varias aristas, incluso hasta Freud hace 100 años hablaba de la identificación histérica y de cómo en la histeria es común agarrarse de un síntoma de época. En su época estaba como de moda, entre comillas, las parálisis corporales sin causa orgánica, las cegueras sin causa orgánica y los ataques de tipo epilépticos, pero sin patología de base, o sea, sin epilepsia. Exacto, Y o sea, hoy, el caso de Elizabeth Bonner, si lo habremos estudiado en la facu. sí, Tal cual. y hoy eso no se ve, a ver, no se ve tanto. Sí, Eh, no se ve tanto, o sea, esto de parálisis en específico, ceguera en específica, no se ve tanto, tal cual.
Pero sí, por ejemplo, hace unos años un colega que también es paramédico me comentó de que cuando él trabajaba en emergencias, ¿no? Con la ambulancia, y cuando había un llamado por un ataque y la persona quedaba inconsciente en el sentido que perdía la razón y desmayada, digamos, los médicos tenían como el protocolo de pinchar a la persona para ver si se movía, le ponían unas dos letritas, la C y la H, conversión histérica. Versión histérica, sí, sí, yo también lo escuché. Entonces, síntoma psicógeno. Y si la persona no se movía, entonces ya empezaban a buscar algo orgánico. Y digo, qué loco, porque en el ámbito se ha dejado como de lado, como que es algo que ya no pasa más, y sigue pasando. Lo que Tal pasa es que cual. ahora no está de moda. Tal cual, lo que pasa es que, bueno, también hay diferentes lecturas de diferentes corrientes, pero me parece súper interesante esto, ¿no? De como traer la distinción de la conversión histérica, de cómo ponemos en el cuerpo algo que está de moda. Entonces, ante no saber tramitar determinado exceso de emocionalidad, podríamos, para no llamarle libido, que la gente no sabe lo que es, bueno, un exceso de algo que no puedo tramitar, tac, al cuerpo, ¿no? Entonces, por alguna razón hoy hay tanta casuística de este trastorno de ansiedad, ataque de pánico, bueno, como lo quieran llamar, que tan incómodo es que la persona, cuando está con el ataque de pánico, hay personas que sienten la muerte inminente. Y bueno, aprender también a cómo se diferencia esto, y a mí me llama mucho la atención porque te estoy hablando de hace 15 años atrás, a mí no me llegaba ni por casualidad un paciente que lo deriva un médico. Y hoy por hoy, con el médico le hace el electrocardiograma, no le da nada y que se vaya al psicólogo. Pero es impresionante esto, cómo ya se ve al ser humano como un ser biopsicosocial, como ya un ser holístico, como un todo, donde, bueno, no encuentran esto, vaya al psicólogo, esto es emocional. Me parece tan llamativo que un médico ya nos deriva pacientes, ¿no? Sí, incluso no es que, por ejemplo, el caso de los ataques de pánico, lo que hoy se llama como, se lo conoce como ataque de pánico, no es que nació con el DSM-5. A ver, ¿qué voy con esto? No es que tiene, no sé, 20 años como mucho. Hace un montón que se habla de esto, pero con otros nombres. Con otros nombres. Exacto. Tal cual, tal cual. Solamente que, bueno, ahora la casuística arroja tanto dato que lo empiezan a estudiar desde otro lugar, que empiezan a cambiar los nombres, empiezan a cambiar la etiología, y de acuerdo a la corriente que lo toma, lo ves de un lugar, lo ves de otro lugar. Acá el punto es que, bueno, que el abordaje, no importa qué lugar, el tema es que si te hace bien o te hace mal. O sea, el tema es que hagas algo con eso, porque algo te está queriendo decir. Y lo hablamos un poco en nuestro curso, cuando dábamos primeros auxilios psicológicos para coaches fundamentalmente, que esto que es tan incómodo como es un ataque de pánico, muchas veces te puede salvar la vida. Porque, bueno, esto casualmente viene a incomodarte tanto, y para que te muevas, para que hagas algo con eso, para que puedas poner en palabras quizás aquello que está ahí guardado sin tramitar, sin simbolizar, sin darle un significado, que queda fuera de tu cadena del habla, ¿no? Fuera de tu lenguaje, y está ahí, y viene a incomodarte para que lo puedas organizar, para que lo puedas poner en un lugar más funcional. Porque si quizás no viniera el ataque de pánico, podría venir algo peor. Y yo muchas veces, algunos pacientes míos se ríen cuando yo les digo esto, les digo agradecer este ataque de pánico. Me dicen, ¿qué le voy a agradecer si es espantoso? Y yo pienso para mis adentros, bueno, no es momento de decírselo, pero le podría venir algo mucho peor. Esto quizás es como una luz amarilla a una futura luz roja. Sí, es una alarma. Por eso es tan importante cuando aparecen estos síntomas, no quedarse con la duda.
Primero que nada, en el tema específico de los ataques de pánico, que está mucho esta pregunta, a nosotros nos hacen muchísimo en los entrenamientos de cuál es la diferencia entre un ataque de pánico y un ataque cardíaco, que lo diga un médico, Claro. ¿no? Que lo diga un médico, vayamos, y más que nada, las primeras veces que uno lo vive, ¿no? También hay un tema que creo que es muy importante trabajarlo, que pasa algo parecido, capaz que lo voy a decir y van a decir, esta mujer está loca, pero yo veo algo parecido al fenómeno que pasa con el tema de la violencia de género, que decimos, si hay un caso de violencia, si está sufriendo violencia, vaya a llegar a la denuncia, y después, cuando vas a hacer la denuncia, no es que te reciben con los brazos abiertos. Creo que con el tema del ataque de pánico pasa algo parecido. Nosotros como profesionales de la salud decimos, en el momento en que se sienta mal, es más que nada, si nunca le pasó, vaya a emergencias, por las dudas, porque puede ser un ataque al corazón, son los mismos síntomas. Y después, ¿qué pasa? He escuchado de mucha gente que llega a la guardia y no lo validan, ¿no? Entonces creo que en eso es como que, bueno, si no es orgánico, entonces está loco, ¿no? ¿Qué hace acá? Esto es para gente que tiene problemas reales. Pasa un poco también eso. Entonces creo que hay que tomar un poco más de conciencia de que el ataque de pánico que está enmarcado en un trastorno de ansiedad es una enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad quizás del momento que se puede tratar, que te puedes curar, pero también tomarlo como una enfermedad y tomarlo como una posibilidad. Yo me acuerdo, uno de las primeras formaciones que hice apenas me recibí de psicóloga, era de todo lo que era trastornos psicosomáticos, y hablábamos, habían algunas corrientes que traían todo lo que era conversión al cuerpo, para después poder entender la psicosomática. Y hay un autor que a mí me encanta, que es muy claro, que es Luis Chiosa. Y Luis Chiosa decía que cada síntoma, cada cosa que aparece, cada cosa que es psicosomática, que está en el psiquismo y va al soma, que es el cuerpo, trae un mensaje particular. Aparte del mensaje general, que es el nombre que le ponemos, trae un mensaje particular, subjetivo, para esa persona en ese momento de la vida, para algo. Y él lo llevaba incluso hasta al terreno de los accidentes, porque lo trabajaba desde ese lugar, ¿no? Como la parte también psicoanalítica de los accidentes. Pero yo decía, qué loco esto, que muchas veces nosotros decimos, nunca le damos la importancia desde ese lugar de decir, esto es un mensaje a descifrar. Acá yo tengo un acceso muy importante a poder trabajar algo que tengo guardado en mí, que aparece hoy. Y acá traigo lo importante. ¿Por qué aparece hoy? Porque hoy puede aparecer. Algo está juzgando mi psiquismo que hoy aparece y no apareció ayer. Entonces también mirarlo con una mirada de posibilidad de decir, bueno, quizás hoy tengo la espalda, ¿no? En la espalda, esto de me la banco, voy a poder hacerlo. Entonces, primero viene la afección y decir, oh, que, bueno, pero después decir, quizás hoy sea el momento. No apagar la alarma. Por eso, ojo con esto de la automedicación, yo lo refuerzo mucho, se lo digo mucho a mis pacientes. No quieras tapar un hueco con chicle, porque quizás el hueco se agranda más y eso te está dando la posibilidad de que vos entres a otros lugares con un gran mensaje. Sí, incluso para pensarlo contraproducente de tomar medicación, automedicación, ¿no? Si está prescripta por un médico, confiamos en el criterio del médico. Pero digo, estaba pensando que justamente las terapias que hoy están más en auge para el tratamiento de la ansiedad son todo lo contrario. Se las conoce como las terapias de aceptación y compromiso. Sí, tal cual, como mucho esto de, bueno, controlar la ansiedad, ya va a pasar, pensar en otra cosa. ¿Viste? Yo digo, Sí, bueno, y aceptar eso. Incluso, he escuchado hace poco, estaba escuchando una conferencia de un psicólogo que se especializa en ansiedad desde la orientación cognitiva conductual.
que, bueno, los que no me conocen, yo les cuento, yo trabajo desde el psicoanálisis lacaniano, o sea, nada que ver. Pero me interesa mucho saber, y más que nada, lo que está en auge hoy, lo que, digamos, se utiliza y tiene resultados, ¿no? Y bueno, y él contaba que en sus terapias, cuando chequea que está todo bien, en sentido orgánico, de que no hay, bueno, que no hay tensión alta, de que no hay un problema cardíaco, sino que está todo ok, lo primero que hace es, una vez que ya está la confianza con el paciente, lo lleva a un campo a que corra y que haga ejercicio para que sienta la taquicardia, que sienta la sudoración, que se sienta, que vivencie esos síntomas de la ansiedad, pero en un marco de confianza y trabajar desde ahí. Entonces digo, es todo lo contrario, a veces uno quiere como suprimir porque confunde la ansiedad con el problema. Entonces, la manifestación con la causa. Confundimos manifestación con causa. Entonces queremos suprimir manifestación cuando el problema no es eso, ¿no? Hay un ejemplo que usamos en la clase pasada de inteligencia emocional, que lo usa Levi, con respecto a la sabiduría de las emociones, que tiene que ver con el tablero del auto, ¿no? Cuando me quedo sin nafta, si me prende la luz roja, no gano nada con tapar la luz. El problema no es la luz. Imagínense que uno se enojara con la luz del tablero del auto. Tal cual, tal cual. Vos sabés que yo trabajo en mi consultorio, después de haber sido una buscadora de muchos tipos de psicoterapias. Bueno, estoy en este momento trabajando muchísimo desde un encuadre que se llama psicoterapia avanzada, donde puntualmente se usa una técnica que se llama MDR. MDR es reprocesamiento por movimiento ocular rápido, que es el movimiento que nosotros hacemos de noche para pasar información del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo. Traigo esto para poner en contexto. Y yo me di cuenta que MDR tiene una concepción bastante psicoanalítica. ¿Por qué? Porque a pesar de reprocesar con movimiento ocular rápido, lo que tiene como vertiente, digamos, a nivel epistemológico, es comprender que la cadena asociativa, ¿no? En la cadena asociativa, en la red de memoria, lo que se manifiesta hoy te lleva a otro lado, que no tiene nada que ver ni con el avión, ni con la sudoración, ni con el momento actual, que te pasa hoy, porque en la cadena asociativa hay algo que se unió, hay algo que se activó que quiere salir. Entonces, es desensibilizar ese síntoma, pero para poder tener la posibilidad de hablarlo, no para taparlo, no para taparlo. Al contrario, desensibilizamos, no para que, bueno, listo, ya está curado, porque eso sería la pastillita mágica. Entonces yo escucho muchos pacientes que llegan a mi consultorio y me dicen, yo vengo acá porque me dijeron que voy a hacer CMDR y que en una sesión estoy curado. Entonces imagínate que ya hay como una distorsión. Te saco turno yo, si en una sesión curás, guardame un turno. Hago yo misma MDR. Entonces, a ver, MDR lo que hace es desensibilizar esa sensación tan incómoda para luego poder trabajarla, para poder luego ingresar ahí. Entonces, fíjate cómo se activa la fantasía de o la pastilla, o la técnica, o sacame esto de encima, pero para no hacerme cargo y tener que trabajar lo que me está viniendo a decir también, ¿no? Sí, y creo que también de fondo, en esa demanda de curación, está como una cosa media omnipotente de control de mi cuerpo, yo hago lo que quiero, yo voy a decidir lo que va a pasar y lo que no va a pasar en mi cuerpo, y se ven muchas áreas, no solamente en la ansiedad, y también en otros síntomas que suelen ser a su vez síntomas de ansiedad, como por ejemplo el insomnio. Ni hablar. Viste que con el dormir pasa eso, es como uno se enoja con uno mismo, porque cómo puede ser que no me duermo, que no me despierto, y creo que está también de fondo esa cosa omnipotente de mi mente controla. Exacto, y fíjate que después de tanta omnipotencia o tanta
omnipresencia o de tanta omnisapiencia que intentamos controlar, que viene y la depresión. Decir, ay, pero ¿por qué si yo era tan inquieto, ahora estoy tan tirado? ¿No? Porque en esas palabras lo trae el paciente. Claro, pero nunca te hiciste cargo de esa inquietud, cuánto te incomodaba, cuán funcional era, cuán disfuncional era. O sea, en esto del desconocimiento del cuerpo. O sea, yo celebro, si hay un tesoro que nos trajo la pandemia, que son estos espacios. Que yo diría que son espacios psicoeducativos, ¿no? Donde quizás las personas que hoy nos escuchan se llevan al menos poder distinguir que, primero que la ansiedad no es buena ni mala, pero que sí tenemos un mensaje si hay algo que no. Es como que se te prende una lucecita y vos no haces nada. O sea, se te va a prender una luz más grande, sin ninguna duda. Entonces, está bueno poder comprender que nuestro cuerpo trae una sabiduría y que se puede manifestar de maneras más cómodas e incómodas, pero es el momento de poder trabajar con eso. Es una oportunidad para poder poner palabras, para elaborar un montón de cosas que quizás en su momento no podías ponerle cuando eras niño. Y no tenías los recursos para hacerte cargo de eso. Y te aparece ahora porque en tu red de la memoria esto lo asoció con esto y se manifestó ahí. Bueno, qué buena oportunidad ahora que sí tenés recursos. Y si no los tenés, bueno, pedimos ayuda. No sé, se puede pedir ayuda. Entonces, la pandemia también trajo oportunidad, ¿no? En esto de la ansiedad. ¿Cuánta ansiedad despertó? Por no saber qué iba a pasar, pero también cuántas oportunidades de trabajar cosas que estaban ahí guardadas y que se cristalizaron con la pandemia, ¿no? Sí, está, bueno, la amenaza puesta de manera, o sea, arriba de la mesa, sí, y para todos, ¿no? Y también creo que es otro buen ejemplo de cómo cada uno reacciona de manera diferente. Sí, Cada uno reacciona de una manera diferente. sí. Bueno, yo en la pandemia he escuchado tantas cosas de tantas maneras de reaccionar y cómo cada uno tiene un mapa de cómo arma su realidad de acuerdo a quién está haciendo en ese momento. Y bueno, y hay personas que pueden vivirlo como una oportunidad, otros se asustan muchísimo con algunos síntomas, otros se desesperan. Bueno, y cada uno lo vive como lo vive. El tema es que siempre podemos estar mejor, porque para eso hay que comprometernos. La magia no existe. La magia no existe. Yo por ahí, viste, ante algunas demandas de algunos pacientes, voy a decir, bueno, pero me está viendo como una especie de mago, que yo voy a hacerlo por él. O sea, el compromiso de esto de querer estar mejor, de saber que esto tiene que ver con vos, que no es que esto que te pasa te llegó, te tocó, no, tiene mucho que ver con vos y hay algo ahí para trabajar. Sí, creo que sí, en algo que tenemos que estar claras es esto, bueno, remarco lo que traías de que la ansiedad no es buena ni mala y que siempre nos trae un mensaje y que seamos compasivos con nosotros mismos cuando la experimentamos. Tengamos en cuenta que hay situaciones que está bien y que hay que agradecer sentir ansiedad, que gracias a la ansiedad se me ocurren ideas que antes no se me ocurrían cuando estoy por rendir un examen, gracias a la ansiedad, bueno, puedo tener una nueva idea o puedo tener una conexión que antes no tenía, puedo descubrir una habilidad, pero también puede ser esa punta del iceberg de algo más grave. Entonces, si tenemos alguna duda, si chequeemos cuáles son los pensamientos que se anudan con esta experimentación, ¿no? Si vemos que estamos siendo muy duros con nosotros mismos, creo que este tema está muy bueno que lo hayamos traído luego del vivo sobre autoexigencia y procrastinación, porque creo que tiene mucho que ver con eso. Totalmente. Tiene mucho que ver con la autoexigencia. Completamente. Bueno, ya me está agarrando la ansiedad de separación porque quedan 2 minutos, así que tenemos que ir cerrando. Bueno, ¿querés contarle a todos los que nos están viendo en qué marco es esta conversación? Bueno, nosotras, para quienes no nos conocen, somos directoras de PAPSI, junto con Catalina Alvar Díaz. Somos licenciadas en psicología. Patricia y Catalina son coaches ontológicos profesionales a su vez. Y coordinamos entrenamientos en primeros auxilios psicológicos fundamentalmente,
También en este momento estamos dando una capacitación sobre inteligencia emocional y neurociencias y una profundización. Bueno, cada vez como que vamos sumando un poco más, pero siempre desde la óptica de los primeros auxilios psicológicos. En este momento el próximo curso que tenemos es un entrenamiento general que comienza a fin de mes. Pueden entrar a nuestra página papsi.com.ar y encontrar toda la información referente al entrenamiento. En la página van a encontrar también un botoncito de WhatsApp por si tienen alguna consulta. Y bueno, los esperamos. Bueno, ya vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales cuál es nuestro próximo vivo, cuál es el próximo tema. No se lo vamos a decir, así los dejamos con un poquito de ansiedad. Bueno, gracias Débora, muchas gracias por lo compartido, un placer como siempre. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, les mandamos un beso gigante y va a quedar grabado este vivo en los dos perfiles, en el mío y en el Primeros Auxilios Psicológicos, y también lo vamos a estar subiendo al canal de YouTube también para que lo puedan ver allí. Así que muchas gracias, un beso grande para todos. Chao, Debo. Gracias.